Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amparo y hoy en este video vamos a hablar sobre qué significa el éxito en el amor. ¿Existe el éxito en el amor? ¿Por qué decimos que una pareja ha fracasado? Y otro melón que vamos a abrir es ¿qué pasa con el anhelo de unidad? ¿Por qué en el amor 1 más 1 es 1? Yo soy Amparo, soy actriz, soy amante del yoga, amante de los viajes y si queréis saber un poquito más de mí podéis entrar en el link que va a aparecer aquí en el video donde hay una explicación y un video bastante más largo sobre mí, sobre mi experiencia y sobre mi persona. Soy parte de Project Ananda, que somos una comunidad de personas online que compartimos experiencias y aprendizajes para poder así ayudarnos mutuamente a ser una mejor versión de nosotros y de nosotras mismas. Si quieres estar más informado y más informada sobre todo el contenido que vamos a ir subiendo, te invito a que te suscribas, muy importante, y que además nos sigas en nuestras redes sociales. En este video he decidido abrir un melón bastante grande que para mí lleva ocupando muchísimo tiempo, muchísimo pensamiento, preocupación, conversaciones con amigos, con amigas, lecturas, canciones, relaciones. Y es básicamente nada más y nada menos que el amor. Pero intentando entender y preguntarme si realmente existe el éxito en el amor. ¿Por qué tenemos esta idea de que cuando una relación no funciona significa que ha fracasado? ¿Y qué pasa también con esta manera de vincularnos desde el anhelo de la unidad, de que el otro o la otra persona sea uno o una conmigo? Es como abrir la maleta de Mary Poppins y no parar de sacar y de descubrir y de rebuscarse, porque es una temática que ha sido tratada durante siglos y siglos. Y en este video, ante todo, lo que voy a hacer es lanzar interrogantes. Realmente es casi imposible poder llegar a una conclusión. Pero al final lo que vale son las experiencias, ¿no? En estos temas podemos filosofar, podemos buscar bibliografía, podemos ir a un montón de fuentes, pero realmente lo que vale es preguntarnos, autopreguntarnos, ir a nuestra experiencia. Así es que los invito y las invito a escucharlo, a verlo y a que me comenten y a que nos encontremos en esta gran pregunta que es el amor. Y lo primero que se me viene a la cabeza y que pongo sobre la mesa es que el amor es una situación de riesgo. ¿No les parece? O sea, realmente sabemos que cuando nos estamos enamorando, nos estamos comprometiendo, estamos poniendo todo nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cuerpo a disposición. Entonces, realmente es una situación de riesgo. Yo creo que hay en la vida, como en todo, personas a las que les gusta el riesgo y a las que no les gusta el riesgo. Y mi sensación es que el que arriesga no gana y el que arriesga quizá ama más. A esto no me refiero con que si voy cambiando de pareja es que en realidad amo más, sino darnos la posibilidad de entrar en un vínculo. Hay una sensación hace mucho tiempo en mí de observar, de conversar, de ver cómo los vínculos se están volviendo cada vez más
como más laxos, más simples, menos comprometidos, pero me parece que tiene que ver con una cuestión de el miedo a la muerte en el fondo. Quizá es muy filosófico lo que digo, como muy extremo, pero sí creo que no podemos tolerar el miedo a la muerte como personas y por ende no podemos tolerar la muerte del amor. Como entrar en un vínculo, entrar en una relación, enamorarse de una persona, significa tener una conciencia permanente de que eso puede dejar de existir en cualquier momento. Entonces, ante el miedo, ante la duda de no querer entrar en ese lugar, no nos comprometemos, nos ahorramos, nos ponemos corazas, nos llenamos de supuestos, de fortalezas, de cosas que somos, que hacen que nos cuidemos frente a un vínculo real. No nos exponemos a vínculos reales. ¿Por qué me quedo en este vínculo? ¿Por qué me quedo con esta persona? ¿Por qué elijo quedarme con esta persona? Claro, es una pregunta que nos hacemos casi todos los días que estamos y formamos un vínculo potente con alguien, ¿no? A ver, el matrimonio es una institución, el matrimonio se creó por y para organizarnos como sociedad, ¿no? No por eso digo que estar en contra, al contrario, me parece maravilloso, pero sacándole la parte romántica, me parece importante que sepamos que el matrimonio es una institución que nos organiza. Me acuerdo patente de una cosa que me dijo mi madre, que fue, no sé qué haría o no sé qué hubiera hecho si hubiera tenido la posibilidad de elegir tan libremente como la han tenido ustedes. En el sentido de, ellas en ese momento salían del colegio, entraban a la universidad, probablemente conocían a su pareja, se casaban, tenían hijos y después venía todo lo demás, que fue una generación de personas que han sentido que han fracasado en el amor porque su ideal era la pareja eterna, la familia feliz forever. Entonces, personas que han entrado en depresión, personas que creen que no han podido realizarse por no poder llevar adelante un ideal de pareja, un ideal de matrimonio. Pero volviendo un poco a esta idea del éxito en el amor, me gustaría citar a Carlos Fernández, lo voy a leer, que es un escritor de un libro que se llama Sexo y Filosofía, luego les voy a poner una foto del libro, que me ha encantado realmente, o sea, entra en unos lugares súper filosóficos, pero cita a grandes autores y él en un momento dice, pero el amor que le vamos a hacer tiene algo de abismo. Y también cito otra de las frases que me resonó muchísimo que dice, el amor te desnuda por encima de todo, de ti mismo. Por eso es tan peligroso y tan atractivo. Bon, que la verdad es que cuando una entra en una relación de amor, siempre pienso que deberíamos tener localizada una ventanilla de urgencias, de atención de urgencias médicas, porque es como, sabemos que vamos a salir un poco heridos, pero también la otra vez escuchaba un podcast de Fitness Revolucionario, que también se los voy a pasar, que dice algo como de, si no hay heridas, si no hay cicatrices, es que no has vivido, es que no hay aprendizaje. Y ahora yendo como al segundo interrogante o al segundo gran tema que me gustaría abrir, es el anhelo de unidad. En este libro de Sexo y Filosofía hay un capítulo dedicado al anhelo de unidad, donde cita el banquete de Platón, que luego lo voy a desarrollar un poquito, pero sobre todo esta sensación que yo me vengo preguntando hace muchísimo de que por qué nos hemos criado, por qué sentimos en lo profundo de que el amor es 1 más 1, 1. O sea, esa sensación de que el otro soy yo soy el otro y entro en una simbiosis de pareja donde perdemos los bordes, las fronteras personales. No como esta cosa de que el amor te va como perdiendo vas perdiendo tus límites. Hay dos cosas que me han aclarado o por lo menos me han
abierto una nueva ventana sobre esta cosa del anhelo de unidad, que tiene que ver con el término de la otredad, que me gusta pensarlo en el hecho de tener conciencia de que el otro es otro, de que el otro es otra entidad, de que el otro puede pensar, sentir y ver, puede no. De hecho, lo hacemos, pensamos, sentimos, vemos distinto, porque somos diferentes, porque nuestro bagaje es distinto, porque nuestra crianza es diferente. Esto me hace también ir a experiencias como de recordar, no sé, escenas de familia donde mi mamá y mi papá estaban sentados uno al lado del otro y mi padre decía algo que a mi mamá le parecía horroroso y mi mamá por debajo de la mesa tener que patearle o pellizcarle la pierna a mi padre, porque ella en realidad, claro, yo lo que pensaba es, al final, ella, que él dijera algo que a ella no le parecía bien, hacía que los demás pensaran que ella pensaba igual, ¿no? Como esta cosa del matrimonio. Él dice algo, entonces yo me comprometo también a ese pensamiento y todos piensan que nosotros dos pensamos eso. Es como, no, o sea, sí sucede, pero me parece como muy impresionante y muy llamativo cómo nos fusionamos. Hay una frase súper potente que a mí se me quedó grabada de mi terapeuta, que me la dijo hace un tiempo, que es: la fusión es confusión. Bien, y para poder cerrar un poquito este melón que hemos abierto, que igual seguiremos desarrollando desde varias perspectivas, me interesa traer a colación un mito que aparece en el banquete de Platón, que intenta dar una explicación mitológica, simbólica, a este anhelo de unidad que tenemos. Y es que dice que en el principio de los tiempos las personas eran circulares y tenían 4 brazos, 4 piernas y 2 cabezas y 2 genitales, ¿no? Entonces los había con genitales masculinos, masculino, con genitales femenino y hermafroditas, masculino-femenino. Estaban de un lado del círculo los brazos, la cabeza, los genitales, y del otro lado igual. Los dioses, que decían que estas personas, que son especies muy raras, se comportaban de manera insolente, para castigarlos decían dividirlos a la mitad como castigo y girarles la cabeza. Entonces le ha quedado la cabeza de un lado, los genitales del otro, y en este deseo de encontrar esa otra mitad de la cual los han separado, lo único que podían era unirse, pero no reproducirse y ni siquiera sentir placer. Entonces, lo interesante es que aparece Zeus, ¿no? Siempre el super dios creador, ¿no? Y siente pena por esta imposibilidad y por este sufrimiento que les habían causado, y dice: les voy a girar la cabeza hacia donde tienen los brazos y los genitales, para que así la raza humana pueda existir y darle continuidad. Entonces ya las partes empiezan a reencontrarse, a volver a esa unidad primaria, y lo interesante es que acá aparece el término de la eternidad, como del éxito, ¿no? Porque dice que las parejas que se encontraban, la persona que encontraba a la mitad de la cual había sido separada, hace un match perfecto, como un rompecabezas, y logran un amor eterno, un amor real. Luego están las relaciones de esto, que se encuentran los de los mismos sexos y no tienen la capacidad de reproducirse, pero tienen la capacidad de satisfacción. Bueno, los invito y las invito a que podáis leer. Es muy cortito, se explica súper fácil, está en un montón de blogs y en un montón de lugares, incluso aparece como la media naranja según Platón o algo así. Les voy a dejar también links para que puedan acceder a eso. Y bueno, este es el cierre del día de hoy, es un temazo gigante, espero que lo hayáis disfrutado, a mí me encanta este tema. Y los invito y las invito a suscribirse al canal, a que podáis disfrutar de todo nuestro contenido y que
que sigamos en contacto. Dejen vuestros comentarios y cuéntenme qué les parece, qué piensan sobre este tema, qué preguntas surgen, qué otros temas podemos sacar a colación, cuáles son los grandes interrogantes que se desprenden del amor, ¿no? o de cómo relacionarnos hoy en día, de qué manera podemos mejorar nuestros vínculos. Para que podáis acceder a información sobre este tema, los invito a la bibliografía o las cosas que yo he usado, a las que he ido para poder reflexionar sobre este tema. Algunas son The Lobster, la película de Dior. Mind if I join you? It's no coincidence that the targets are shaped like single people and not couples. También El banquete de Platón, donde se habla del mito de la Miranda, de lo que hablábamos. Les voy a dejar un link a un blog que encontré que es interesante. Después les recomiendo también, esto me lo recomendaron hace poco y está bastante interesante, que es un podcast que se llama Fitness Revolucionario de Carlos Vázquez, que va invitando. Si te ha gustado este video, te pido que compartas tus reflexiones. Me va a encantar leerte, saber qué opinas sobre este tema, sobre qué otras cosas te gustaría seguir compartiendo. Y también no te olvides de suscribirte al canal, de activar las notificaciones y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Es muy importante que armemos una comunidad online de personas para poder hacer una versión cada vez mejor de nosotros y de nosotras mismas. Muchas gracias por tu interés y te leo abajo. Adiós.